Bien chicos, vamos a revisar un ejercicio que me habían pedido, me han preguntado por él. Según uno de los chavos me dijo que estaba mal calculado la constante de seg. Estuve revisando el ejercicio y sí, efectivamente me había equivocado, no en la constante, sino no en el signo de la constante, sino en el exponente de la expresión, a resolver la ecuación diferencial ordinaria. Entonces vamos a revisar de qué trata. Bien, el ejercicio preliminar, o sea, el inicial de mezcla, me daba el primer caso, cuando el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Entonces me dice que tengo un tanque que contiene 200 galones de agua en lo que están disueltos 40 libras de sal. Al tanque entran 5 galones de salmuera por minuto, cada uno de los cuales contiene 2 libras de sal disuelta, y la mezcla sale a la misma razón, y nada, ¿verdad? Que ese era el primer problema de mezcla que ya resolvimos. Y B, a 6 galones por minuto. Te recuerden que tenemos tres casos en los problemas de mezcla, donde la entrada y la salida es igual, por lo tanto el cambio de volumen o el diferencial de volumen va a ser igual a cero, y por lo tanto el volumen total será igual al inicial. Ya hemos hablado de eso. Tenemos el segundo caso. Si en este segundo caso, donde el caudal que entra es menor al caudal que sale, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Eh, por simple lógica, el diferencial, el diferencial de volumen va a ser negativo. Por lo tanto, va a haber una disminución del volumen inicial, ¿sí? Entonces vamos a resolver la ecuación diferencial ordinaria mediante estos datos iniciales, estas condiciones, y vamos a encontrar la cantidad de sal que hay en el tanque en cualquier tiempo t. O sea, eso es básicamente resolver la ecuación diferencial. Eso es lo que nos está pidiendo. Vamos a eso. Bien, como todo ejercicio matemático, arrancamos definiendo los datos. Sí, hay que leer bien el ejercicio y definir cada uno de los datos iniciales. Tenemos eh, el caudal de entrada, que es 5 galones por minuto. Tenemos la concentración de entrada, que es 2 libras por galones. Tenemos el caudal de salida, que es 6 galones por minuto. Y tenemos la concentración de salida, que va a ser la cantidad de sal entre el volumen total que hay. Bien, eso también lo había explicado cómo deducirlo. Bien, entonces el volumen total sería igual al volumen inicial, que eran los 200 galones, más el cambio de volumen. ¿Recuerdan la expresión que dedujimos? Es de mecánica de fluidos. Entonces el cambio de volumen sería igual a la diferencia caudal por el tiempo. ¿Sí? El caudal de entrada menos el de salida. Esa expresión va a ser igual. Yo le recomiendo que usted plantee el problema físico, haga los dibujos, ponga los datos de entrada, datos de salida, haga un esquema y usted solo vaya deduciendo la fórmula. ¿Sí? Deduzca bien la fórmula y ponga los datos que corresponden. Porque si usted se equivoca en esta expresión, si la vuelve negativo cuando debería ser positivo, va a tener muchos problemas. En este caso, como el caudal de salida es menor que el de entrada, por lo tanto, la expresión del tiempo será negativa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, el factor integrante será diferente. Hay que tener mucho cuidado ahí. Recuerde, hay que llevarlo a la forma estándar, la ecuación diferencial, ¿sí? Igualada a en este caso, la constante 10. Y tenemos el diferencial de cantidad de sal sobre el tiempo más el factor integrante. Entonces, llevarlo a la forma estándar. Entonces, el P de X será igual a 6 sobre 200 menos T. Entonces, si usted no tiene cuidado con estas cifras, por ejemplo, que el caudal de salida es mayor que el de entrada, usted va a tener muchos problemas. Porque si usted lo pone al revés, por ejemplo, la expresión será positiva y ahí estamos mal. ¿Sí? Va a cambiar mi factor. Sí, mi factor integrante y vamos a tener mucho problema ahí. Entonces, eso es lo que hay que poner atención ahí.
Bien, como le venía diciendo, el P de X sería igual a 6 entre 200 menos T. ¿Sí? Ese es el P de X. O sea, ¿dónde se ve mejor? Vamos a buscar una expresión. Aquí la vamos a ver. ¿Dónde se ve claramente? Recuerde que usted tiene la expresión de A de T, ¿verdad? Que va a ser igual a la razón que entra menos la razón que sale. Usted parte de eso. También usted ya sabe que el de A de T va a ser igual a la razón de entrada, que sería igual al caudal de entrada por la concentración de entrada, menos, recuerde, ¿verdad? Caudal de salida por la concentración 2, que ya habíamos dicho que va a ser la cantidad de sal, sobre, en este caso, el volumen total. Ya tenemos la expresión del volumen total, ¿cierto? Y tenemos el caudal de entrada. Todo eso está bien especificado. Aquí está. O sea, ya tenemos quién sería la concentración 2 y tenemos quién es Q2. Entonces sería Q2, o sea, el volumen de salida por la concentración 2. ¿Sí? Está aquí especificado, si se ve. ¿Cierto? Sobre el volumen total. Claro, el volumen total está determinado por el volumen inicial y por la diferencia de volumen. Que ya lo hemos ya dedujimos esa expresión, esa que está aquí. Entonces, si nosotros armamos nuestra ecuación, tendremos la expresión completa. O sea, básicamente será esto. Reemplazamos el 6, ¿cierto? Vamos a ponerlo en rojo para que vea. Tendríamos 6 acá, ¿cierto? Por el volumen total, que ya hemos deducido, que es 200 menos T. ¿Sí? Entonces, el P de X será esta expresión. Claro, aquí hay que despejarlo, llevarlo a la forma estándar, ¿cierto? Esta expresión que está acá, recuerda que es la concentración 2 por el caudal 5, ¿no? O sea, sería, vamos a ponerlo así para que sea claro, 2 por 5, que eso es igual a 10. Entonces de ahí sale todo eso. Claro, ya llevándolo a la forma estándar, tenemos eso que está aquí. Esa es la forma estándar, se llama. Y usted ya identifica quién es P de X. Y es de vital importancia que identifique quién es P de X. Y una vez que ya tiene eso, vamos a calcular lo que se llama el factor integrante, que es igual a E a la integral de P de X de dx. ¿Quién es P de X? Ya lo hemos dicho, 6 sobre 200 menos T. Y formamos la integral. Ahora bien, me estaba fijando que se han enchivolado con el signo. Tengan mucho cuidado, no es una integral directa, hay que hacer un cambio de variable. Y en el cambio de variable, el signo nos va a cambiar. Entonces, sea U 200 menos T, ddu será menos dt. ¿Cierto? Armamos la integral y ya tenemos que menos, obviamente por este negativo, menos 6 por la integral de du de u. Sí, sobre u. ¿Cierto? Entonces es la integral directa del logaritmo natural de u. ¿Sí? Claro, regresamos en el cambio de variable. 200 menos t. Entonces ya regresando la tendría menos 6 logaritmo natural de 200 menos t. ¿Sí? Cuidado ahí, haga el cambio de variable, no lo haga de un solo. ¿Sí? Cuando ya hizo el cambio de variable, ya regresó la variable y todo el rollo, pues bueno, ya puede ir usando el álgebra básica. Factor integrante sería igual a e menos 6 logaritmo natural de 200 menos t. Claro, por propiedad de exponentes, de exponencial, de logaritmo, perdón, usted puede subir el menos 6 para arriba. Y como son propiedades inversas,
el E. Y el logaritmo natural pues se cancela. Ya baja la expresión 200 menos t a la menos 6. Ese sería el factor integrante. Y por eso sale ese negativo 6. No sale de la nada. Bien. ¿De qué otra cosa tiene que poner atención usted? Cuando multiplicamos el factor integrante, ese es eso que yo puse subrayado de morado, ese factor integrante. Una vez que usted multiplica el factor integrante, usted va a tener una expresión. A ver, ¿dónde se ve aquí? Aquí. Si usted multiplica el factor integrante por esta expresión, por la forma estándar, usted va a obtener esta expresión. ¿Sí? Hágalo si quiere. Hágalo paso a paso. O sea, esta es la expresión estándar multiplicada por el factor integrante. Lo vamos a poner en amarillo. Esto que está aquí era de la forma estándar. Esto que está aquí por un 200 menos t a la 6 va, pero obviamente ahí estamos reduciendo o simplificando. Y tenemos esta otra expresión que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos el producto de una derivada. ¿Recuerda lo que es el producto de una derivada? Aquí está, ¿ves? ¿Quién sería CA, la variable U, sea d de a d de t, U', sea 200 menos t a la menos 6, V, y sea 6, 200 menos t a la menos 7, V'. O sea, básicamente usted está derivando esta expresión, obtener la de abajo. Deriva la de arriba y obtener la de abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente es un producto de una derivada. Entonces, de esto que está aquí pasamos al lado izquierdo. ¿Sí? De esta expresión pasamos al lado izquierdo. O sea, si usted multiplica todo esto, como está acá, o sea, sería U por V', ¿cierto? Más U' por V, que es la expresión que está aquí. Entonces, usted ya puede perfectamente aplicar la propiedad de un producto de derivadas. O sea, de esta expresión llegamos a esta. U por B o la derivada de ese producto. ¿Cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es esto que está aquí. La derivada del producto de U por B. ¿Quién es U? Es A. ¿Y quién es B? Es 200 menos T a la menos 6. Aquí está. 200 menos T a la menos 6. ¿Cierto? Este es U y este es B. Y es la derivada de ese producto. Obviamente usted tendría la derivada de d de t, ¿sí? Porque la derivada es en función del tiempo. Nos vamos al otro lado y aplicamos en ambos lados la integración, ¿sí? En igualdad. Usted integra al lado izquierdo y al lado derecho. Al integrar se cancelaría la derivada. O sea, recuerde que es un proceso inverso, la derivada con la integración. Como la suma con la multiplicación, perdón, la suma con la resta y la división con la multiplicación. El d de t pasa a multiplicar al otro lado y al final usted tendrá su lado izquierdo en solitario y el lado derecho una integral que usted debe de resolver. Y es aquí donde muchos se me equivocaron. ¿Qué es lo que procede? Hay que resolver el lado derecho de la integral. Y esta es una integración en que usted ocupa cambio de variables. Si usted no me hace cambio de variables, muy seguramente se va a equivocar. Entonces vamos para allá. Este es el cambio. Sea U 200 menos T y D de U menos D de T. Se recuerda, ¿no? Es un cambio de variable. Porque usted tiene una integral que viene siendo básicamente como el de la regla cadena. Si usted no hace cambio de variable, no le va a salir. Recuerde que si usted integra una derivada, es el proceso inverso, ¿no? Entonces, al integrar, usted tiene que derivar esa misma integral y tiene que darle su derivada, si no está mal, pues. Entonces hacemos el cambio de variable, 200 menos t, la derivada sería menos de dt, y por lo tanto, por eso, cambia. Tendría menos 10 la integral de u a la menos 6 de du. Integramos, hoy sí,
y tendríamos, ¿se acuerda? Ahora menos 10 u a la menos 5, recuerda, ¿verdad? N más 1, o sea, menos 6 más 1 sería menos 5 sobre ese mismo factor, ese mismo exponente que sería menos 5, ¿cierto? Esa es la regla de integración. Entonces ahí ya deja de ser negativo. Tendríamos 10 sobre 5 negativo que se vuelve positivo, o sea 2 por u a la menos 5, quienes sube entonces 200 menos t. Listo. Y como en el lado izquierdo teníamos la expresión 200 menos t a la menos 6, podemos ya perfectamente despejar. Aquí está. Y no se olvide la constante de integración. Entonces ya simplificamos. Tenemos que simplificar toda esta expresión. Y tendríamos esto que está arriba. La cantidad de sal en función del tiempo sería igual a 2 por 200 menos t más c por 200 menos t a la 6. ¿Sí? Este con este. Si cancela, quedaría prácticamente 200 menos t a la 1, ¿no? Y este pasa a ser positivo. Entonces, ¿qué hay que hacer para encontrar la expresión? O sea, usar las condiciones iniciales. En un momento inicial, en el tiempo cero, tengo 40 libras de sal. O sea, inicialmente tengo 40 libras de sal. Entonces sigue que en A de t 0, o sea, tendremos 40 libras de sal en un tiempo cero. Sustituimos la expresión del tiempo y simplificamos. Entonces, por lo tanto, ahí fue donde se me equivocaron algunos. Tengo 2 por 200, sería 400, pasa a restar, tendría menos 360 entre 200 a la 6. Negativo, no positivo. Muchos me dijeron que era positivo, pero no. Entonces ya con eso tenemos la constante de integración. Sustituimos ya y tenemos la expresión completa que me están pidiendo. A de t es igual a todo esto que está acá. Bien. Yo le puse otro inciso, o sea, manera de que usted siga analizando y practicando. ¿Qué va a encontrar? O sea, ¿cuánta sal voy a tener en un tiempo de 2 minutos? Cuidado, si yo le pongo 2 horas y usted hizo cálculos en base a minutos, pues pase esa hora a minutos. Por ejemplo, si yo le hubiera puesto 2 horas, serían 120 minutos. O sea, no va a usar usted 2, va a usar 120 porque son minutos. Tenga mucho cuidado porque al inicio del ejercicio usted usó expresiones en función del tiempo como minutos, cierto, no usó horas. Entonces si usó minutos es minutos, ¿sí? Entonces sí, son 2 minutos. ¿Qué toca? Sustituir y simplificar, ¿sí? Tendríamos 200 menos 2, 198 por 2, bueno, es igual a 396. Toda esta expresión es igual a esto. Ya restando, ¿qué me quiere decir? Que en 2 minutos yo tendré 57.06 libras de sal en un tiempo de 2 minutos. Listo, ahí se responde una pregunta. Ahora bien, me hace otra pregunta. ¿Cuánto tiempo se va a vaciar el tanque? Ojo aquí, me da dos opciones. Si el caudal es el mismo, ¿sí? Si es igual a 5 galones por minuto, y si el caudal de entrada es menor que el de salida, o sea, 5 galones por minuto, entrada y salida 6 galones por minuto. O sea, tenemos el primer caso y el segundo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Usemos esta expresión que yo ya se la expliqué. El volumen total va a ser igual al volumen inicial más el diferencial de volumen, que es igual, obviamente, a la resta de caudales por el tiempo. Eso es una deducción de mecánica de fluidos, muy básica. Bien, entonces en el primer caso, si el caudal es el mismo, ¿qué es lo que le venía diciendo? Si el caudal es el mismo, 5 menos 5, 0, la presión de tiempo es a 0, y por lo tanto el volumen total va a ser igual al inicial. O sea, se mantendrá constante. O sea, entra la misma cantidad de volumen, caudal, que la que sale. Por lo tanto, el volumen total es igual al volumen inicial. O sea, no se va a vaciar el tanque. Tenemos el segundo caso,
¿qué sucede si el volumen de entrada es menor que el de salida? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo va a ocurrir eso? Muy sencillo. Cuando el volumen total sea 0. Y sí va a ocurrir. Porque el caudal que entra es menor que el que sale. ¿Sí? Es así de simple. Entonces, el volumen total será igual a 0. Despejamos para el tiempo. Y al final tendré que en un tiempo, ojo, aquí va minutos, no horas, va, porque las unidades las tenía en minutos, galones sobre minutos. Entonces, en 200 minutos, el tanque se vaciará. Listo. Ese es lo que agregaría el problema. Solo para que ustedes tengan un punto de referencia y puedan analizar. ¿Sí? Revisen su álgebra, sigan paso a paso, hagan los cambios de variables. Es algo muy sencillo, pero si usted no lo hace y no tiene cuidado, se va a equivocar. ¿Sí? Bien, hasta ahí lo dejamos. Haré otros 2 ejercicios explicando sus posibles errores y espero que puedan aprobar el examen y la prueba, ¿no?